Pues estábamos hablando ahorita sobre prepararnos para el futuro y ya es que hemos definido qué es el futuro y cómo es que vamos a ir preparándonos para ese momento. Me darle por aquí ahora sí. Podemos nosotros saber que va a requerir de una disciplina mayor. Quiero que pensemos por un momento, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los hijos de Job, lo que hacían los hijos y que Job venía y hacía sacrificios para santificarlos? Como que bueno, por si acaso hicieron. Pero la realidad es que bien dijimos que Job abrió una puerta, o sea, en realidad algo que no debía estar pasando, que no traemos unos detalles, a menos que entremos en unos estudios más profundos, no sabemos exactamente qué era, pero algo no estaba bien. Así que el temor de Job, ese temor que se levantó, es cuando tú sabes que no has dado el paso completo, no estás haciendo las cosas 100% y por lo tanto hay un espacio en la duda entre que las cosas te salgan bien o que las cosas te salgan mal. ¿Les ha pasado que llegamos a un punto en donde yo quisiera tener las manos limpias y venir delante de ti, Padre, y decirte, sé que todo va a estar bien porque he hecho todo conforme a tu palabra, pero siempre vamos a tener, si hemos estado pecando o haciendo las cosas fuera de orden y no asumimos responsabilidad, que yo creo que es el tema mayor de toda esta enseñanza, vamos a tener la incertidumbre de realmente si el Eterno nos va a otorgar su favor y su gracia o nos vamos a buscar la prueba nosotros mismos. Así que el miedo no siempre es malo, tenemos que aprender a manejarlo. Definitivamente nos va a ser de gran beneficio cuando nosotros aprendamos a hacer las cosas con miedo, sin miedo. Y de hecho, yo les diría más, yo les diría que el día que deje de darles temor, reverencia, mejor no lo haga más. Mejor quédese y levante las manos y ríndase. Pero si usted decide poner las manos en el arado para el servicio del Eterno, no de vuelta atrás. Con miedo, temblando, como una hojita de papel, inicia el primer paso, que el Eterno va a ir fortaleciendo, renovándonos en el camino, abriéndonos las puertas de bendición y como siempre oramos, que selle las puertas de maldición que por más que nosotros las querramos empujar, no nos permita abrirlas. Así que si algo no sale como esperamos, también tenemos que levantar nuestra voz y decir gracias porque por alguna razón no lo permitiste. Y definitivamente les decíamos que la vida es dura. La vida no es justa, no esperen justicia de la vida en sí misma, porque en este mundo en el que usted y yo vivimos, dice la palabra que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Quiere decir que nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro sentido de valores o nuestro sistema de valores no es el sistema que domina en el mundo en el que vivimos. Así que nosotros no nos podemos medir con el resto del mundo. Tenemos que medirnos con quién, con nuestro Elohim y su expectativa de nosotros. Usted siempre va a ser un extraterrestre, siempre va a ser el diferente, usted siempre va a ser como el salmón, va contra la corriente, pero asegúrese que va contra la corriente y no contra Elohim, porque ahí sí estamos en problemas. ¿Perdón? Sí, somos salmones, contra la corriente. Ah, salmonas, sí, somos salmonas, salmones y salmonas. Pero el beneficio es que el salmón va contra la corriente porque va cumpliendo la función que así le designó el Eterno. Lo malo es cuando nosotros pretendemos irnos contra la corriente y en realidad nos vamos de frente con el Eterno. Y ninguno quiere ni una cadera rota, ni verdad. Nosotros realmente no estamos preparados ni siquiera, para, como dice el libro de Reyes que ocurrió en la inauguración del templo de Salomón. ¿Se acuerdan que decía que el borde de su manto llenó el templo y ellos no podían entrar? ¿Usted se imagina la magnitud de la presencia del Eterno? Que usted quiera entrar a un lugar y no le permita entrar. Nosotros no queremos sentir ni siquiera un pequeño dedo del Eterno sobre nosotros.
y mucho menos haciéndonos un reclamo. Por lo tanto, nos conviene a nosotros realmente ir a favor de su cetro. Y cuando nosotros vamos a hacer cosas que a veces la vida nos requiere, como por ejemplo a Esther, que fue posicionada para un momento específico y le tocó ir en contra de la ley, por decirlo así. Esther podía ser muerta si no encontraba el favor del rey cuando entra a la recámara sin ser invitada. Y eso es una desobediencia en el mundo natural. Pero como va de la mano del cumplimiento de la voluntad del Eterno, aún en medio de una desobediencia en el mundo natural, vas a encontrar el favor y gracia del Eterno. Ahora, no podemos usar de excusa nuestro deseo, nuestra voluntad y pretender que es la voluntad del Eterno, porque no vas a encontrar el favor del Eterno violentando la ley natural, a menos que Él te haya mandado a hacerlo. Y esto tenemos que estar bien claro, porque Yeshua una de las cosas que dijo fue, al César, lo que es del César. Pero entonces al Eterno le damos lo que le pertenece a Él. Y cuando hablamos del Eterno, siempre me gusta que entendamos lo que es honor y vergüenza. Es extremadamente importante que nosotros entendamos que caminamos con el nombre del Eterno en nuestra frente y que nuestro comportamiento le honra o le deshonra públicamente con nuestras acciones. Cuando ven a Jorge y a Socorro, en realidad, usted ha escuchado la expresión, ¿y eso que es un cristiano? ¿De quién están hablando realmente? ¿De quién cayó o del Dios al que le sirven? Así ocurre en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es tan importante que nuestras acciones en privado, y especialmente cuando nadie nos está viendo, especialmente cuando nadie nos ve, vayan 100% alineadas a la evidencia que estamos hablando sobre el cumplimiento del convenio, de la Torá o la obediencia a los mandamientos. Así que no nos queda más remedio que entender que solamente con el Eterno hay dos formas de vivir, la vida o la muerte. Y la muerte puede ser instantánea, como en el caso de la esposa de Lot, pero también puede ser una muerte lenta que implica que te vas desconectando y te vas enfriando y te vas dando pasos hacia atrás hasta que ya no reconoces ni siquiera quién eres tú. Y esto es algo que nosotros tenemos que estar claros en eso. Así que estamos viviendo el establecimiento de un reino, estamos en una conquista y estamos en medio de la guerra del bien y el mal, que tanto las películas de los superhéroes nos avisan, pero que nunca pensamos que nosotros íbamos a estar siendo los protagonistas de esa conquista. Y yo les pregunto, cuando se conquista un reino, lo hablábamos ahorita, se conquista la buena. Tú vas y le dices, mira, somos los franceses y venimos aquí a tocar la puerta y nos vamos a quedar con esta tierra. No, hay muchas estrategias que hay que utilizar. En muchas veces bajo treta o engaño se toma un territorio. En muchas veces por tácticas de dominio de las masas se toma un territorio y se conquista. Las estrategias del Eterno son claras. Se llama obediencia, justicia y rectitud. Esas son las banderas de su reino y esa es la forma como Él conquista. Pero usted va a llegar un momento que usted va a tener que ejercitar todo lo que usted tenga en sus manos para poder lograr sobrevivir. Y hablando de supervivencia, mira, cosas que necesitas para el futuro, necesitas aprender de tecnología. Si no sabes mucho, necesitas aprender a usar por lo menos un teléfono inteligente, lo básico. Pero también necesitas aprender a vivir sin tecnología. Necesitas hacer las dos cosas. Necesitas cernir lo que escucha, evolucionar nuestras capacidades para adaptarnos al tiempo de hoy. O sea, tienes que aprender cosas nuevas y desaprender cosas que sabías cómo se hacían. Ya nada nos va a resultar lógico. De hecho, Elohim es bastante ilógico en su razonamiento. Él no va como va la masa o como va la corriente. Él se separa siempre. Necesitas aprender sobre armas, artes marciales, formas de defensa personal
Y si eliges no hacerlo, porque puedes elegir no hacerlo, entonces necesitarás elevar todavía más tu nivel de confianza en el Eterno para saber cómo es que vas a sobrevivir al tiempo final. ¿Y por qué hablamos esto? Hablamos esto y vamos a ir un momentito al capítulo 36. No, 36 fue donde el amigo interviene con Job, ¿verdad? Y decíamos que es importante saber con quién te asocias, porque con quién te asocias, o quién es tu amigo, o a quién sientas en tu mesa de Shabbat, con quién juras, son las personas que cuando la cosa se ponga difícil, te van a dar la mano y te van a ayudar a decir, hey, Sofía, te estás desenfocando, ¿qué te pasa? Tú no le sirves al Elohim, tú no estás en convenio. ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué te veo que te estás alejando? ¿Por qué te estás enfriando? Y estos amigos que realmente son amigos son los que nos van a ayudar en el tiempo difícil para mantenernos a flote. Cuando usted siente que tiene una situación que usted ya no puede orar más, usted levanta la mano y llama y dice, necesito que me apoyen en oración. Porque si usted está en un hospital bregando con un enfermo o le chocaron el auto y va a manejar una situación, usted no va a estar, ¿verdad? Pues entonces usted pide apoyo, activamos el ejército de intercesores que van a suplir en ese momento la necesidad de oración mientras usted resuelve su situación. Para eso somos una comunidad, una familia. Pero luego de que este amigo intenta hacer razonar a Job, entra en escena Elohim para que Job sí entre en razón. Vamos entonces, Pablo, creo que es, déjame ver, el 38. Te digo rapidito. ¿Cómo? Sí. Sí. Entonces Yahweh le respondió a Job desde la tormenta: ¿Quién es este, ocurriendo mis planes con sus palabras ignorantes? Párate como un hombre y cíñete. Yo haré las preguntas y tú darás las respuestas. Dame un momento. ¿Usted se imagina que el eterno Elohim le diga, párate como un hombre y cíñete, que ahora yo voy a hacer las preguntas y tú me vas a contestar? Sigue, Pablo. ¿Dónde estabas tú cuando yo establecí la tierra? Dime, si sabes tanto. ¿Sabes tú quién determinó sus dimensiones o quién extendió el cordel de medir sobre ella? ¿Sobre qué fueron fundados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Elohim gritaban de alegría? ¿Quién encerró el mar tras las puertas cerradas cuando se derramaba a chorros su vientre? Cuando yo hice las nubes su cobija y niebla densa sus pañales. Cuando yo hice la ola que rompe su límite, puse sus puertas y barrotes y dije, hasta aquí llegarás, pero no más lejos. Aquí tienen que parar tus olas orgullosas. ¿Has alguna vez en tu vida llamado al alba y hecho que la mañana conozca su lugar para que cogiera a la tierra por sus bordes y sacudiera de ellas a los perversos? Entonces la tierra es cambiada como barro bajo un sello, hasta que sus colores estén fijados como los de una vestidura. Pero el perverso la luz es impedida, y el brazo de golpear es quebrantado. ¿Has descendido a las fuentes del mar o explorado los límites de las profundidades? ¿Han sido reveladas a ti las puertas de la muerte, las puertas de la oscuridad de la muerte? ¿Has deslindado la extensión completa de la tierra? Dilo, si lo sabes todo. ¿Qué camino conduce donde la luz tiene su hogar y la oscuridad, dónde tiene su morada?
Si tú supieras, podrías llevar a cada uno a su lugar y ponerlo en la senda de su casa. Tú sabes, por supuesto, porque estabas nacido entonces, ya debes ser muy viejo. ¿Has entrado a los almacenes para la nieve o visto los almacenes del granizo, los cuales guardo para tiempos de aflicción, para días de batalla y guerra? ¿Por cuál senda es la luz dispersada o el viento del este derramado sobre la tierra? ¿Quién cortó un canal para los aguaceros o un camino para los relámpagos y los truenos, causando llover donde no hay nadie, en un desierto sin nadie allá, empapando la tierra desolada y desierta hasta que espiga la hierba tierna? ¿Tiene un padre la lluvia? ¿Quién es el padre de las gotas de rocío? ¿Del vientre de quién sale el hielo? ¿Quién da a luz a la escarcha del cielo cuando el agua se vuelve tan dura como la piedra y la superficie de las profundidades se congela sólidamente? Puedes atar las cuerdas de las Pléyades y desatar el cinto de Orión. Puedes regir las constelaciones del zodíaco en sus temporadas o guiar el gran oso y sus cachorros. ¿Conoces tú la ley del firmamento? ¿Puedes determinar cómo afectan la tierra? ¿Puedes levantar tu voz a las nubes y hacerlas cubrirte con inundación de lluvia? ¿Puedes enviar los relámpagos por su sendero? Te dirán ellos a ti, aquí estamos. ¿Quién puso sabiduría en las entrañas de la gente? ¿Quién dio entendimiento a la mente? ¿Quién por sabiduría puede numerar las nubes? ¿Quién puede inclinar los odres de agua del cielo para que el polvo se vuelva una masa de fango y sus terrones se peguen el uno al otro? ¿Puedes cazar presa para una leona o satisfacer el apetito de los cachorros de un león? Cuando ellos se echan en sus guaridas o yacen emboscada en sus cuevas. ¿Quién provee comida para el cuervo cuando sus pichones gritan a Elohim y andan errantes por falta de alimento? ¿Sabes tú cuándo las cabras monteses paren? ¿Has visto a la sierva con dolores de parto? Vamos a dejarlo hasta ahí un momentito, Pablo. En el capítulo 40 todavía parece que Job estaba haciendo pechito, aún después de todo lo que el Eterno ya, yo no sé ustedes, pero yo me sentiría, mira, así chiquititito delante de Elohim, sin que me diga nada. No me quiero imaginar, después de haber escuchado de su propia voz todo eso. Sin embargo, el Eterno vuelve y le dice, ¿quiere el crítico seguir disputando con Shaddai? Todavía. Que aquel que quiera corregir a Elohim dé una respuesta. Entonces Job respondió, yo estoy demasiado avergonzado y no tengo nada que decir. Pongo mi mano sobre mi boca. Sí, yo hablé una vez, pero no responderé más. Está bien, 2 veces, pero no seguiré. O sea, mientras está diciéndole sí, yo lo dije, una sola vez, no, en verdad lo dije 2 veces. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que hemos obrado mal? Pero vamos delante de la presencia del Eterno intentando torcer su mano con medias verdades. O intentando decirle, sí, yo lo hice, pero fue que me provocó, fue que me empujaron, me llevaron, me engañaron. En lugar de venir y asumir una completa responsabilidad delante de él. Job se estudia desde muchos ángulos. Quise traerles estas porciones, gracias Pablo. Busca Mateo 24 ahora. Porque definitivamente que Mateo 24 y 25 nos traen un relato de lo que ha de acontecer en el tiempo final. Y cuando nosotros hablamos de prepararnos para el futuro,
nosotros sabemos que por estar en convenio el Eterno va a hacer para nosotros una provisión y va a guardarnos de una forma muy especial y muy diferente como Él ha prometido. Pero esto no nos dice a nosotros en ningún lugar que nos va a montar en una nave espacial y nos va a sacar de la tierra, lo que pasa, todo lo que tiene que pasar, sino dice que nosotros seremos testigos de lo que ha de pasar. Y una cosa que es cierta es que como buenos estrategas de guerra, cuando usted va a entrenar un escuadrón para lanzarlo al frente de guerra, usted lo tiene que preparar, entre otras cosas, para ver peste, para ver muerte, para que al lado suyo maten a una persona y usted como quiera pueda continuar. Y yo no sé si estamos hablando en un sentido literal o figurado, porque en muchas ocasiones no tiene que ser un atentado físico, sino puede ser un atentado emocional. Pero nosotros necesitamos que ustedes estén listos para cualquiera de los dos. ¿Estamos de acuerdo? Que usted sepa lo que tiene que hacer en cualquier situación, si es físico, si es emocional, o si es mental, o si es espiritual. Como quiera que venga el ataque, usted sepa que usted está en una guerra y que usted está del lado del comandante correcto que le va a hacer provisión, pero usted tiene que accionar. Usted tiene que usar las armas que tiene con usted, sean armas físicas o sean armas espirituales. Y una cosa que nosotros tenemos que no podemos perder de vista es que estamos con una sola misión: salvar vidas, salvar almas, salvar y llevarlas a confesión de nuestro Mesías. Pero en ese camino van a haber personas que nos van a decir que no quieren, que se quieren quedar fuera. Y usted tiene que prepararse emocionalmente para alguien a quien usted ame, o niegue al Mesías, o le diga a usted, yo no quiero la salvación. ¿Qué usted va a hacer? ¿Va a escoger usted también quedarse fuera con esa persona? ¿O usted va a tomar la decisión de continuar adelante en el camino de regreso a casa? Es una decisión que ustedes tienen que tomar, que todos tenemos que tomar y que tenemos que pensar. Porque en una guerra no se va a ensayar. A la guerra usted no va a aprender cómo se usa el rifle. Usted aprende primero y dispara las suficientes veces para cuando usted tenga que hacerlo en el escenario de guerra, usted sepa dónde va a apretar, dónde no puede apretar, cómo se carga y cómo se descarga. Así que este es el último tiempo preparatorio que nos queda antes de que se comiencen a ver los eventos que dice Mateo que va a ocurrir. Pablo, empezamos en Mateo 24. Uno, sí. Mientras Yeshua salía del templo y se retiraba, sus talmidim vinieron y llamaron su atención hacia los edificios. Pero él les respondió, ¿ven todo esto? Sí, en verdad les digo, todos serán destruidos, ni una sola piedra quedará en pie. Cuando estaban sentados en el monte de los olivos, los discípulos vinieron a él privadamente y le preguntaron, dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y la del fin del Olam Hasé, fin del siglo? Yeshua respondió, tengan cuidado que nadie los engañe, pues vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y los llevarán por camino errado. Ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerras lejanas, pero no se asusten. Estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún, porque la gente peleará uno contra otro. Naciones harán la guerra una contra la otra. Habrá hambruna y terremotos en varias partes del mundo. Todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto. En ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por mi causa. En ese tiempo a muchos les tenderán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. Dame un momento. Esta versión, que es el Código Real, dice, para entonces os entregarán a tribulación
y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se odiarán sin causa. Serán levantados falsos profetas y le harán apartarse de la Torá a muchos. Hasta aquí. ¿Cuántos soldados todavía me quedan en el barco? ¿Cuántos siguen siendo parte del ejército de Elohim? Ya les dijeron que los van a matar y ustedes se quieren quedar en el barco. ¿Estamos seguros de lo que estamos diciendo? Seguimos en el 14, Pablo. No, el verso 13 que dice más, el que se mantuvo fiel a la Torá, este tendrá su parte en el mundo por venir. Fíjense que el verso 12, mucho lo usamos, que dice, por haberse multiplicado la maldad, ¿verdad? Es lo que conocemos. El amor de muchos se enfriará. Esta versión me gusta mucho porque dice, por haberse multiplicado la desobediencia a la Torá, el amor de la mayoría se enfriará. Suena diferente. La maldad no se está multiplicando. Nosotros estamos dejando de hacer lo que tenemos que hacer. El 14, Pablo. Y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo para testimonio a todos los judíos. Entonces vendrá el fin. Así que cuando vean la abominación que causa la devastación de pie en el lugar Kadosh, dicho por el profeta Daniel, Dame un momento. Entienda la... El pastor habló bastante sobre eso y sé que en su próxima intervención va a hacer más, pero usted ponga sus ojos en el lugar correcto. Tiene que ocurrir un evento específico que nos va a avisar el principio del fin. No está hablando necesariamente que los rumores de guerra son, que tiene que ocurrir la abominación desoladora hablada por el profeta Daniel. Ahora bien, ¿sabemos nosotros lo que es la abominación desoladora? ¿Estamos conscientes nosotros de las implicaciones que eso tendría? Esa es una pregunta que vamos a poner aquí encimita. Sigue. Ese será el momento para aquellos en Yehudá de escapar a las montañas. Si alguno está en la azotea, no puede bajar a recoger las pertenencias de su casa. Si alguien está en el campo, no puede devolverse a recoger su saco. Qué tiempo tan terrible será para mujeres preñadas y madres amamantando. Oren para que no tengan que escapar en invierno ni en Shabbat, pues habrá un sufrimiento tan grande cual no lo ha habido nunca desde el principio del mundo, y no habrá algo como esto jamás. En verdad, si el periodo de tiempo no fuese limitado, nadie sobreviviría. Mas por el amor a aquellos que fueron escogidos, el tiempo será limitado. En ese tiempo, si alguien te dice, mira, aquí está el Mashiach, o allí está, no le crean, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas haciendo grandes milagros, cosas sorprendentes para tratar de engañar hasta a los escogidos. Ahí tienen, se los he dicho de antemano. Así que si la gente les dice, oigan, está en el desierto, no vayan. O miren, está escondido en una habitación secreta, no lo crean. Porque cuando venga a Ben-Haadam, el Ben-Haadam, será como un relámpago que se ve destellar brillante desde el este y llena el firmamento hasta el horizonte oeste, donde hay un cuerpo muerto. Allí es donde se encontrarán los buitres. Hasta ahí. Ok, ya vemos aquí 4 eventos que tienen que ocurrir, ¿verdad? Entonces, si no han ocurrido ninguno de esos 4 eventos, ¿qué nos hace a nosotros pensar que estamos viviendo el tiempo posterior a este evento? No ha ocurrido la abominación desoladora, no ha ocurrido, lo único que sí ha ocurrido es que se han levantado supuestos mesías y en un periodo corto de tiempo
se han desaparecido o han muerto. Así que definitivamente ese no es. Pero cuando usted le diga, mira, vámonos para allá, para la esquinita, para la parcelita en Israel, porque ya llegó el Mesías, ¿cuál es la reacción que Elohim espera de usted? Quédese quieto. Ore por discernimiento. Porque en el Sukkot pasado, Lisa nos trajo una enseñanza sobre el reino verdadero y el reino falso. Y cuando los fuimos desmenuzando, ¿qué vimos? Que se parecen demasiado. Y que solamente el discernimiento y la misericordia del Padre nos va a hacer entender cuál es el correcto. Pero sin embargo tenemos tantas señales al frente nuestra que tienen que darse y cumplirse para que estemos en este tiempo. Y ahora vamos a entrar en esta parte donde es después de la tribulación. O sea, que aún en medio de todo lo que tiene que acontecer, hay un porcentaje, un grupo que va a pasar al próximo nivel. Logró desbloquear el nivel. ¿Qué características tiene que tener este grupo que va a ir al próximo nivel? El verso 29, Pablo. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos tiempos, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del firmamento y los poderes en el cielo se estremecerán. Después, la señal del Ben Ha-Adam aparecerá en el firmamento. Todas las tribus de la tierra llorarán y ellos verán al Ben Ha-Adam viniendo en las nubes del cielo con tremendo poder y honor. Y enviará a su malachim con un gran shofar y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Ahora, dejen que el árbol de higos les enseñe esta lección. Cuando sus ramas comiencen a brotar y las hojas aparezcan, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma forma, cuando vean todas estas cosas, tienen que saber que el momento está cerca a la puerta. Sí, en verdad les digo, esta gente seguramente no morirá antes que todas estas cosas pasen. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero ¿cuándo vendrá ese día y esa hora? Nadie sabe, ni los malaín del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Porque la venida del Ben Ha-Adam será como en los días de Noah. En aquellos tiempos antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas, hasta el día que Noah entró en el arca. Y ellos no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio y fueron arrasados. Dame un momento. Ese verso 38 dice, porque en aquellos días previos al diluvio estaban dedicados solamente a comer y a beber, y casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noa entró en el arca. Y no se dieron cuenta de la oportunidad final de arrepentirse que tenían, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. ¿Cuántos años estuvo Noé construyendo el arca? ¿Cuánto? Más de 100. 100 años que tú estás viendo que tu vecino está construyendo un arca que no era un dinghy, un arca. Que a todas luces algo estaba pasando en la casa de tu vecino. Y hablando y hablando y hablando sobre lo que va a ocurrir. Y ellos lo tomaron por liviano, siguieron comiendo, bebiendo en su juerga. Exactamente, esa es la comparación más perfecta. ¿Desde cuándo nosotros estamos escuchando, Cristo viene, son los tiempos finales, preparen el camino del Señor? ¿Desde cuándo? Desde que el mundo es mundo, es la verdad. Sin embargo, nunca nos habíamos percatado de que para un momento como este,
habíamos sido nosotros nacidos y que iba a ser en nuestros tiempos donde se sintiera esa primera lluvia, que quizás pasó 2 o 3 días antes de que empezara el diluvio, avisando, mira, es cierto, va a pasar. No había lluvia, pero nosotros esperamos hasta que, ¿qué? Hasta sentir las gotitas encima. Ay, ¿dónde dejé la sombrilla? La ropa, corre, recoge la ropa. Eso es bien típico en Puerto Rico. Ajá. Se llama falta de preparación. Falta de preparación. Y la falta de preparación nos viene por la incredulidad. Porque en el fondo nosotros estamos escuchando del mensaje de Elohim y hemos aceptado a Yeshua como Salvador, pero nosotros no hemos creído que realmente esto se va a cumplir en un momento dado y que si estamos vivos vamos a ser parte de este tiempo, de esta conquista, y que necesitas tener una estamina, un entendimiento y tu mente en orden para poder sobrevivir a este tiempo. ¿Se habían imaginado algún momento ustedes estar envueltos en la gran tribulación? En muchas ocasiones, por temporadas durante los años del Evangelio, nos han hecho creer que estamos en medio de la gran tribulación o que está comenzando. Pero eso se parece a lo que estamos viendo nosotros. Sin embargo, en esta misma temporada de encierro, para no mencionarla porque estamos live en Facebook y nos bloquean el live, mucha gente ha sentido que es este tiempo final. La gente que quizás estuvo presente en un tsunami y vio cómo se arrasó todo, quizás sintió que era el tiempo final y que estaban en medio de todo el padecimiento. Pero si las señales que el Eterno ha dejado como marca no se han cumplido, nosotros debemos entender que no es el tiempo señalado, que todavía tenemos que esperar hasta que se cumplan todo, porque Mateo 5:17 dice que hasta que se cumpla la última de las palabras habladas, no pasará. Entonces, pues miren, tenemos primero esperanza. Segundo, vamos a prepararnos como para enfrentar el peor escenario, aunque estemos orando y esperando el mejor. No se olvide de orar, que no nos toque oír ni en Shabbat, como dice el verso, ¿verdad? Que no sea ni en invierno ni en Shabbat. Inclúyalo en su libretita de oración. Haga un ejercicio, intente bajar sus deudas al mínimo. Que si se colapsa el sistema financiero o no se colapsa, usted no depende de él. Aprenda un oficio que pueda hacer desde su casa. Y recuerden que estamos hablando de cosas que necesitamos para prepararnos para el futuro. Aprende algo que lo puedas hacer desde tu casa, que no necesites ir a un trabajo ni transportarte mucha distancia para poder quizás generar, ya sea por intercambio o porque cobres por tu servicio o alguna forma de conseguir tu sustento. Vende y despréndete de todo cuanto tienes almacenado que no sea comida o ropa. No es tiempo de almacenar nada que no sea necesario para el mundo venidero. Así que si eres de los que tiene almacenes de cajas guardadas y cosas, es tiempo de sacarlo y hacerlo dinero. ¿Y qué es lo único que vas a guardar? Alimentos, que si necesitas saber cómo prepararlo, María Roma te puede apoyar en eso. Y ropa o provisiones del uso diario es lo único que vas a guardar. No tienes que hacer un alfolí del tamaño de este edificio. Mantén una provisión que puedas tomar en un bulto y seguir caminando con ella. A mí me gustaría darle mejores noticias. Y me gusta, una mochila. Sí.
Sí, los idiomas que a veces, si alguna palabra que yo le digo le suena grosera, no es mi intención, soy puertorriqueña. No conozco todos los lenguajes, aunque aquí en Casa Israel somos como las naciones. Los argentinos, los colombianos, estamos todos juntos, pero todavía no me sé todas las palabras que pudieran sonar groseras. Así que no es mi intención ser grosera, no es esa palabra. Usted me dice y yo le digo cuál puede ser un sustituto. Pero definitivamente es el tiempo para nosotros andar livianos de equipaje. Y estamos hablando en el mundo físico como en el mundo espiritual. Porque primero es en el mundo espiritual lo que estamos nosotros manifestando en el mundo físico. Así que si usted está todavía almacenando recuerdos y cosas que no sirven para nada, así mismo está su espíritu sobrecargado con equipaje que usted no necesita. Es tiempo de sentarse y hacer un inventario de cosas que tiene que salir de ella. Otra cosa es que cuando hablamos de almacenar, si viniera un desastre natural, probablemente a usted no le va a tocar en su casa. Así que ¿de qué le sirve a usted tener graneros almacenados y usted está en otro país o en otro pueblo? Es mejor que usted tenga suficiente guardado aquí y dedíquese a enseñar, donde quiera que usted llegue, cómo almacenar provisiones para una semana. Así no importa dónde usted lo tome por sorpresa, el desastre, la incertidumbre o lo que sea, en todos lados va a haber alimento. Porque probablemente no le toque en su casa, le toque en la calle, viajando de vacaciones. Pues entonces usted está listo para lo que sea que venga. Le sirve por si viene un huracán, por si viene un terremoto, por si viene la tribulación, por si viene lo que venga. Usted va a estar preparado porque usted tiene discernimiento y entendimiento para todos los tiempos. Así que no hay que esperar que nos avisen de un desastre natural para salir a hacer una fila de 2, 3 horas cuando nosotros podemos estar listos constantemente, porque donde vivimos es común que ocurran ese tipo de desastres. Y de paso, usted va ensayando para si viniera algo mayor. Practique con reacciones a noticias fuertes. Tenga una expectativa en su vida de que en algún momento nos van a avisar, bueno, hasta aquí es. De ahora en adelante, quizás no podemos mencionar públicamente el nombre de nuestro Elohim. Whatever que sea la restricción, practique y ensaye su reacción. ¿Para qué? Porque ahora nosotros tenemos la libertad de congregarnos. Ahora nosotros podemos incluso transmitir por las redes sociales y hablar libremente el nombre de nuestro Elohim. Pero si en un momento dado no podemos hacerlo y usted vive en un campo remoto, ¿cómo usted va a mantener su alma calientita? ¿Cómo usted va a mantenerse enfocado y orientado si no escucha a nadie predicar? Si no tiene señal del internet para escuchar un audio, un YouTube. Porque su canal directo tiene que estar, mire, sintonizado y afinado y recargado. Entonces tenemos que ensayar a ese tiempo. Desconéctese por un fin de semana, por una semana de la tecnología y conecte con el Rey para que asegure que usted recibe la señal en el momento correcto. Si está en sus posibilidades, bajar incluso los años de su hipoteca, hágalo. Le conviene a usted, ahorra dinero y ese dinero lo puede ahorrar y tenerlo para en caso de un evento mayor. Si usted no tiene idea de cómo hacer con sus finanzas, pregunte. Hay en la congregación personas que le pueden ayudar a organizarse y a prepararse para cualquiera que sea la situación. Aprenda a recortar, hornear, programar, lo que sea que a usted le ocasione estrés. Si no lo puede hacer, aprenda a hacerlo. Aprenda a caminar algunas distancias un poquito más de 1 milla por si no tiene gasolina en su auto y necesita moverse a buscarlo. Y todo esto lo hacemos preparándonos para los eventos que hemos leído de boca de nuestro Mesías. Así que no estamos alarmando a nadie, no estamos ocasionando taquicardias, estamos entrenando para lo que puede ocurrir, no sabemos cuándo.
Y si no ocurre, perfecto. Sí, exacto, lo que va a ocurrir, sí. Y si no ocurre mientras nosotros vivimos, habremos entrenado a las futuras generaciones de la forma correcta para estar listos. Porque escondiéndonos no estamos haciendo nuestro trabajo. Ignorando lo que está pasando afuera, no estamos haciendo nuestro trabajo. Le estamos enseñando a nuestros niños y a nuestros nietos a esconderse y a huir de sus responsabilidades. Exacto. El problema es que escondimos la cabeza, pero y el resto del cuerpo. Y eso es lo que no queremos que le pase a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por eso hoy nosotros tenemos que tomar responsabilidad y control sobre lo que estamos haciendo. Miren, hay que poner manos a la obra. La mies es mucha y los obreros, poquitos. Ahora, si dijimos que sí al principio y ahora estamos pensando, ¿y qué va a pasar si de verdad esto toca y yo siento que no puedo? Hay dos influencias que nosotros tenemos que cuidarnos mucho, mucho, mucho. Uno es, la hablamos en la mañana, el espíritu de víctima. Ay, pero es que a mí todo me sale mal, pero es que yo no sé, pero es que yo no puedo, pero es que por culpa de Juan, de Pedro, de aquel, del otro. Que si mis papás no me enseñaron, que nadie en mi casa guardó la Torá, que yo no sé, que yo no sé cuántas excusas más nos podemos inventar. Pero la realidad es que si nadie en tu casa te enseñó, pues qué bueno que tú despertaste y eres tú el primero que vas a aprender y ahora vas a ir a enseñarle a adultos y a chicos. Qué bueno que ahora tú te estás entrenando y estás entendiendo que fuiste posicionado donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, para este tiempo, para actuar en favor del pueblo del Eterno. Y, ¿sabes qué? Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Nosotros vamos a poner a Isaac en el altar, pero en el altar del Eterno. No se lo vamos a poner a nuestro Isaac en las manos a nadie para que lo mate en nuestra propia cara. Así que tú necesitas saber que no vamos a ceder espacio, no vamos a ceder terreno, pero tú necesitas toda tu fuerza para ganar terreno en la guerra del bien y el mal y para entrar en una conquista. Primero, discernimiento y sabiduría, porque sin eso podemos meter la pata y hacerlo peor. Segundo, paz y confianza, como nos entrenaron Karina y Pablo, ¿verdad? Confiando porque Él es fiel, porque si ha sembrado una buena semilla, Él lo guardará. Porque tú no puedes estar 24 horas con ellos, pero el Eterno va con ellos donde quiera que va. Porque si se alejan, Él hará con ellos para traerlos de vuelta. Porque si no le enseñamos a servir, Él hará que vengan y le sirvan. Y siempre oramos que sea con cuerdas de amor, no con dolor ni con enfermedades para que vengan al servicio, pero que haga lo que tenga que hacer con ellos para traerlo. Tercero, nuestra casa tiene que estar en orden primero y después, entonces, en constante accountability, en constante rendir cuentas con el Eterno. Todas las noches antes de acostarnos, hacer el examen de conciencia. Antes de entrar en el Shabbat, haz tu examen de conciencia. La luna nueva, no la pases por alto. Si no tuviéramos tecnología, de la única forma que pudiéramos celebrar la fiesta es que aprendas a mirar la luna nueva y distinguirla de la luna llena. No hay otra forma. Porque si no, se te van a pasar los meses y no tienes un calendario en las manos. Entonces, entrénate con tiempo. Saca tiempo para sentarte a mirar las estrellas. En Génesis dice que el cielo es la pizarra donde Él escribe para nosotros. Toma tiempo para reconocer. El Eterno le puso nombre a cada una de las estrellas. Deberíamos nosotros sentarnos y pedirle, dirígenos. Y no estoy hablando de horóscopo, no estoy hablando de esas estrellas, sino la comunicación directa que proviene de Él, que no puede fallar, porque mira, hay un problema. Si tú no conoces los cielos,
Hoy en día hay tecnología que te pueden imitar cualquiera de las señales que se supone que han de ocurrir. Crean hologramas, disparan globos y tú ves algo y tú, ¡ah! Una bola de fuego, sí, es basura espacial que cayó por ahí. Pero como tú no conoces los cielos, exacto, pasamos de incautos. Y el pueblo de Elohim no es un pueblo de incautos, es un pueblo de gente sabia, es un pueblo de gente que conoce, que se prepara y que está listo para asumir la posición tan pronto el Eterno nos indique que es el tiempo. Estudia para obedecer, no para contender. Estudia para hacerte mejor tú, para ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor miembro de tu sociedad. Estudia para que puedas entrar a la casa de las leyes, influenciar la preparación y redacción de las leyes que van a ir en favor o en contra del pueblo. Estudia para que si tienes el privilegio de poder serlo, puedas competir para senador, para representante, para inmiscuirte en donde se toman las decisiones que van a favor o en contra del pueblo. Pero no nos podemos quedar nada más aquí de Shabbat en Shabbat escuchando al pastor 2 horas y pretender que todo lo demás ocurra porque por gracia y misericordia va a ocurrir. Porque a nosotros nos ha sido delegada la tarea de vivir en este mundo y mientras estemos en él tenemos que hacer lo mejor que podamos hacer. Y déjame decirte una cosa, si tienes uno de estos talentos y no lo quieres ejercer, ve y verifica lo que pasó con el que enterró los talentos que el Eterno le dio. Es mejor que lo pongamos a su servicio. Si eres bueno para algo, no lo escondas. Ponlo sobre la mesa y deja que el Eterno lo multiplique, porque quizás así, quizás tú no llegas a ser el presidente, pero eres uno de sus asesores. Quizás estás entre la línea de sus secretarios y tienes la oportunidad de influenciar desde donde el Eterno te ponga. O quizás eres la secretaria que escribe la carta. Pero donde quiera que te ponga el Eterno en este tiempo, piensa que eres una pieza en un tablero de ajedrez y Él es quien nos mueve. Es sumamente importante, amado, que lo tomemos en serio. Entonces, como decíamos ahorita, en la guerra van a haber bajas, va a haber muerte. Van a haber algunos que decidan abandonar, salirse de la misión y también tenemos que prepararnos para eso. Porque si no nos preparamos, el mismo sufrimiento no nos va a dejar ver lo próximo que ha de acontecer. Y debemos saber que la palabra es clara. Y dice que hay un remanente, pero más adelante, un poquito más dice que un remanente del remanente permaneció fiel. ¿Cuál eres tú? ¿De los que van a llegar hasta los atrios o de los que esperan entrar a la boda del Cordero? Necesitas analizarlo y tienes que tomar una decisión. No me la tienes que decir a mí ahora, pero deberías verbalizarla, deberías hablarte a ti mismo sobre cuál es tu verdadero estatus en el ejército del Eterno, para que no te asignen una misión para la cual no estés preparado. O quizás seamos nosotros la baja en ese momento, porque sucumbamos ante la incertidumbre por ansiedad o por desconocimiento, porque nos quedamos sin saber, no, yo no quiero, a mí no me digan nada. No, yo sí quiero saber, pero quiero saber lo de este día. El mañana, resérvatelo en lo oculto, Padre, y me lo das por la mañana. Pero mirando siempre adelante, sabiendo que el pasado es lo que tenemos de frente para no repetir los mismos errores. Y un pueblo que no conoce su historia está determinado a repetir los errores que le provocaron conquistar o ser conquistado. Y el pueblo de Elohim está en conquista. No está disponible para ser conquistado en este momento. Y mucho menos por otros dioses. Así que necesitamos estar más claros que nunca. Necesitas conocer a tu Mesías. Necesitas poder defender en un tribunal a tu Mesías. Saber quién es, cómo vestía, qué comía. Todo lo que tú necesites saber para que nadie pueda usurpar su lugar en tu vida.
Porque si nosotros perdemos el Mesías, perdemos la puerta por donde vamos a entrar. Y yo no voy a entrar ahora en los que el hermano mayor, el acceso que tenga, el privilegio que tenga, eso es el eterno con ellos. Pero tú y yo, que no nacimos en convenio, que no nacimos como pueblo y entramos por la puerta de acceso, si te borran la puerta, ¿por dónde vas a entrar? No hay forma. Así que afirme la identidad del Mesías en su mente, háblela con sus hijos. Porque ¿sabe qué? Bueno, que comen limpio, que hacen muchas obras de caridad. Hay un montón de religiones allá afuera. Y tus hijos van a la escuela con los hijos de ellos. Y se van a enamorar de gente que practica otras religiones porque como nunca entendió el valor de hacer matrimonio en yugo igual, no lo va a ver como nada malo. Come limpio, mami, come limpio. Guarda, hace obras de caridad, pero no le sirve al mismo Dios que tú. Entonces, si no somos sabios y prudentes para adiestrar a nuestras niñas, a nuestros niños que están creciendo como hijos del mandamiento, ¿qué va a ocurrir? Vamos a hacer como en los días de Noé. Entonces, está en nuestras manos, abuelo, abuela que me estás escuchando. Eres sumamente importante en la vida de tus nietos para impactar, para sembrar, para ayudar, para entrar en ese vínculo de crianza que los ayude a ellos mientras los papás están ocupados en trabajar, en levantar un hogar. Esa semilla se siga sembrando y a su momento sea germinada. Los abuelos no se pueden poner viejos. Siempre son jóvenes. Exacto. Porque en los abuelos está la sabiduría, ¿verdad? Ya vemos las canas. Ya se ven las canas. Ya han vivido, ya saben lo que es bueno y lo que es malo, lo que funciona y lo que no funciona. Así que necesitamos mantenernos cerquita. No tan cerquita que los abacoremos, pero cerquitas lo suficiente para hacerlos accountable en la crianza y para poder ayudar. Y si no te lo permiten, insiste, no te rindas. Y si todavía no ves el resultado, no te rindas, insiste. Y si todavía te da miedo, hazlo con miedo. Y si todavía te da taquicardia, hazlo con taquicardia. Y si todavía sientes que el piso se te mueve y te quedas como flotando en el aire, hazlo flotando en el aire. Porque en el camino el Eterno te va a dar la seguridad, la herramienta, la provisión. Cuando el Eterno envió a alguien a una misión y lo dejó sin provisión, cuando los mandó al desierto, la ropa les crecían puesta, no se le dañaron las sandalias. ¿Qué nosotros tendremos necesidad de tener para el tiempo venidero? Y Él no lo suplirá. ¿Habrá algo? Entonces, ¿a qué tenemos que mirar al futuro? Con ansiedad. Debemos mirar con agradecimiento total a que nuestros ojos son abiertos, a que conocemos quién es nuestro Elohim y a que nosotros podemos decir a viva voz, Él está vivo sentado en su trono, no ha sido removido, su ley está vigente y su brazo listo a moverse tan pronto sea el momento para favorecer a su pueblo. Esa es la confianza, esa es nuestra fe, eso es lo que decimos en el Shema cada día. Uno, y cuando hablamos de la unicidad del Eterno, yo quiero que pensemos que el Eterno nos mandó a hacer luz en medio de las naciones. Y nosotros no hemos sido buena luz. Hemos sido más bien una lucecita, una bombillita en algunos casos. Otros hemos sido literalmente luciérnagas apagadas. Sin embargo, en este ensayo, a que el Rey viene, Él nos está preguntando nuevamente, ¿van a ir a preparar el camino?
Juan lo dijo hasta el cansancio, hasta que le costó su vida. Y después de él, tantos otros hasta nuestros tiempos han seguido repitiéndolo. Y hoy yo les vuelvo a decir, el Rey viene, preparen el camino, entrenen con toda su fuerza, con todos sus recursos, con todo su dinero, con todas sus posesiones, pónganlas a disposición de Él, porque Él va a hacer como conviene a nuestra vida, como conviene a nuestra alma y sobre todo, porque en Él está contenido el shalom que sobrepasa todo entendimiento. Les dije al principio que el Eterno es ilógico. La lógica de Él no cuadra, porque Él no mide el tiempo en minutos ni horas como nosotros. Para Él, en su kairos, algo que pudiera tomar 1000 años, en un instante lo puede hacer. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. Y cuando decimos el Eterno es uno, y cuando hacemos la liturgia que decimos, y en ese día el Eterno será único, uno. No se hablará más de otros dioses. Él lo dijo y Él lo hará. Nunca ha fallado. No hay una sola batalla que haya perdido. ¿Tendremos nosotros necesidad de alguna otra evidencia o prueba para estar listos para el futuro? La pregunta, ¿todavía queremos darle nuestra vida al Eterno? ¿Todavía estamos nosotros dispuestos a vivir o a morir según nos requiera Él, sabiendo que no hay nada mejor que convenga a nuestra vida que lo que Él dispuso para nosotros? ¿Estamos seguros? A ver si escucho el sí. Qué linda, Carmen. Amado, yo quisiera decirles que es un cuento de camino, que nos van a llevar en una nave fuera del planeta, en lo que pasa todo, pero lamentablemente no es así. Y nosotros como líderes tenemos que ser responsables. Aprenda a hacer primeros auxilios básicos. Aprenda cómo defender su casa con armas, con palabras, con seguridad. Lo que usted entienda en discernimiento que necesite, hágalo. Pero no espere a mañana para hacer lo que usted recibió ya en una revelación que tiene que hacer hoy. Tampoco caigamos en pánico. No es el momento de estar nosotros ni comprando los supermercados enteros, ni vaciando la gasolina. Es momento de ser sabios y prudentes, porque a la hora de la verdad, si el carro tuviera que correr sin gasolina, ¿el Eterno lo puede hacer? Lo puede hacer. Así que sabios y prudentes ante todo, y sobre todas las cosas, mente conectada. Mira, y yo digo mente, porque la palabra dice que sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Y el corazón de nosotros, ¿dónde se encuentra? En nuestro pensamiento, ¿verdad? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que sobre toda cosa que usted vaya a guardar, vaya a preparar, sobre todo lo que usted quiera almacenar o ahorrar, guarde su corazón, porque ahí es donde está tu tesoro, donde está tu corazón. Así que espero que haya sido del agrado de todos ustedes y que realmente sea de bendición. ¿Preguntas?